Pero con eso, hagamos algo radical. Empecemos con una palabra de oración. Padre, simplemente te alabamos por lo que eres. Te agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos has brindado. Oramos para que su propósito se cumpla en cada vida aquí entre nosotros, en cada vida que está aquí presente y en aquellos que están viendo este video o escuchando esta cinta. Solo oramos, Padre, para que tu propósito se cumpla, que cada uno de nosotros sea bendecido por lo que traes para nosotros, que puedas ayudarnos a cada uno de nosotros a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, y que cada uno de nosotros podamos convertirnos en administradores más fructíferos de las oportunidades que usted ha brindado al comprometernos esta noche en sus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos cruzado la mitad del camino en nuestra exploración de 12 sesiones del libro de Génesis. Hemos presupuestado la primera mitad del tiempo disponible para los primeros 11 capítulos. Tenemos uno o dos que vienen aquí, pero con la semana de la creación. Pero ahora nos adentramos en el mundo posterior al diluvio. Hemos pasado por Noé y la razón del diluvio y la experiencia real del inundar hasta Génesis 9. La sesión 13 se centrará en lo que llamaré el mundo postdiluvio, los capítulos 9 y 10. Y ahora Génesis, hemos pasado por, obviamente, los primeros 11 capítulos del libro de Génesis se consideran ampliamente como una sección separada. Algunas personas lo llaman prehistoria. Desde el diluvio de Noé, el mundo postdiluvio y luego la Torre de Babel están en la próxima sesión. Eso nos preparará para lo que podríamos llamar la parte principal del libro de Génesis. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Y así, habiendo pasado por el diluvio de Noé. Sorpresas para ti en la próxima sesión. Esa era la Torre de Babel. Pongámonos de pie para una palabra de oración final. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Le agradecemos que haya trazado sus planes desde el principio. Te damos gracias, Padre, que tus planes incluyen tu plan de redención, que has llegado a tales extremos solo para que podamos vivir el oficio, el compromiso y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a comprender estas cosas, que nos acerques cada vez más a ti y que estemos cada vez más conscientes de lo que quieres de nosotros en estos días mientras ponemos nuestro camino en tus manos. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Tenemos 70 que componen la tabla de naciones, y ambas tienen sus límites establecidos por Dios en Deuteronomio 32 versículo 8. Una pequeña reseña de Deuteronomio, pensé que estaría interesado. Pensé que seguiríamos mudándonos aquí. La próxima sesión será sobre la Torre de Babel. Sesión muy importante. Descubriremos que toda la tierra tenía un idioma en ese momento. La mayoría de los eruditos suponen que era hebreo. Quizás fue un antepasado del hebreo. Hubo una confederación impía organizada por el dictador del primer mundo, Nimrod, lo que significa que nos rebelaremos. Organiza capital en la llanura de Sainer, crea una torre hacia el cielo, siendo Bab una torre, siendo el Dios, una torre hacia Dios. No fue tan ingenuo como subir una escalera y llegar al cielo. Ese no es el punto. La gente piensa, bueno, también es alto, por lo que en caso de que haya una inundación, podrían sobrevivir. No, todo eso es ingenuo. Es una cosa religiosa. Es un templo astrológico y es allí donde se corrompe el zodiaco. Hablaremos brevemente sobre eso. Puedes ver toda la Biblia como una lucha entre dos ciudades, al menos idiomáticamente. Babilonia la ciudad del hombre o la ciudad de Satanás y Jerusalén la ciudad de Dios. Así que si realmente quieres prestar atención al origen de Babilonia, lo que significa y cómo se usan las escrituras, tendremos una gran. Los límites de la tierra prometida, si no se dieron cuenta, estaban en el versículo 19. Así que pueden estudiar eso, si así lo desean. Y algo más, es interesante que Sem, si nos fijamos en los que están enumerados allí, hay 26 bajo Sem, hay 30 bajo Cam, hay 14 bajo Jafet, los 7 originales más otros 7 descendientes de esos. El total que figura aquí en la llamada tabla de naciones de Génesis 10 es 70. Y creo que eso no es accidental. Hubo 70 naciones que descendieron de Noé, bajo Cam, Sem y Jafet. Fueron 70 familias las que fueron. Bajo Jacob y José a Egipto. La energía de Egipto en Génesis 46, 10, sus límites están establecidos según Deuteronomio 32, versos 7 y 8. Los límites no solo de las familias sino de las naciones del mundo. Es muy interesante que a partir de las escrituras se pueda argumentar que hay 70 naciones gentiles y hay 70 miembros de la familia de Israel, que constituyan Israel.
Ambos están en 70 elementos y sus fronteras no están determinadas por sus políticas exteriores, ni por sus tecnologías armamentísticas, ni por su perspicacia financiera, ni por el gobierno del universo. Dios los establece. Es interesante. Es interesante. Ahora en Génesis 26 hablan de 66 de estos. En Génesis 46 hablan de 70. En Hechos escucharás a Esteban hablar de 75. Algunas personas se obsesionan. Vaya, la Biblia se contradice. No, porque hay Jacob, José y los dos hijos de José que Jacob adopta no están incluidos en los 66, eso te da los 70. Y por supuesto, los nietos de José en la Septuaginta están listados, los 5 de los que enderezan ese desorden. Entonces tienes los 70 que componen la nación de Israel, tienes. Eso significa que el idioma es el tema en el capítulo 11. Y él tenía un hermano llamado Jactan. Y luego se mencionan a Lut y Aram. Aram es el padre de los arameos y demás. Pero en Génesis 11, retomaremos esto y agregaremos los hijos de Pelag, que incluyen a Reu, Surik, Neihie, Tare y Abraham. Y eso es a lo que nos estamos dirigiendo. Todo esto es el trasfondo para el resto del Génesis. Los capítulos 12 al 50 son un resumen de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Y entonces todo esto es un preámbulo, si vas a. Por eso es que esta cadena en particular es la crítica 1. Y están morando con Chemes mientras vas desde Sefar al monte de Oriente. Y estos son los hijos de Sem según sus familias, según sus lenguas, y sus tierras, según sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé según las generaciones en sus naciones. Y por estos fueron divididas las naciones en la tierra después del diluvio. Ahora observen aquí nuevamente, estamos hablando de divisiones, pero por idioma y por genealogía. Eso, por supuesto, se desdibujará a medida que avance la vida. Pero ahí están. Eso es el grupo. Lo interesante de esto es que, por cierto, si realmente quieres estudiar esto, hay algunas divisiones extrañas entre ellas donde la palabra bene, que significa hijos de, se usa 12 veces en ciertos versos, Yelad, que significa que engendró, y algunas personas dicen que esto es un estilo retórico. Otros intentan presentar argumentos aquí indicando que tal vez faltan algunos eslabones y demás que no son importantes para nosotros. Se destaca a los descendientes de Canaán porque son los adversarios tradicionales de Israel. Entonces, es necesario entender por qué esos en particular están subrayados, por así decirlo. Curiosamente, el etc. Así que ese es Cudi con sus 4 personas clave. Vayamos a Sem. Estamos avanzando hacia Semes. Están dejando lo mejor para el final, ya que Sem es el que más nos preocupa desde una perspectiva bíblica. Sem, también el padre de todos los hijos de Eber, el padre de Jafet el mayor. Perdón, el hermano de Jafet el mayor, incluso a él le nacieron hijos. Los hijos de Sem, Ilam, Asiar, Arfaxad, Lut y Aram. Y luego se acerca a ellos y empieza a derribarlos. Los hijos de Aram fueron As, Huel y Reunir y Puré. Y Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Volveremos a él en un minuto. Y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de una era Pelag, porque en sus días, que significa división, la palabra significa división por camino, y porque en sus días fue dividida la tierra. Y algunas personas piensan que eso significa deriva continental. No me parece. Creo que es un comentario anticipado que se ampliará en el capítulo 11. Y el nombre de su hermano era Jactan. Y Jactan engendró a Almadad, Esquellef, Azarmarabet, Yara, Aderam, Usal y Dicla. Y Oal, Abimal, Seba, Ofir, Abala y Joab. Todos estos fueron hijos de Jactan. Ahora, el uso principal de algunos de estos es si estás jugando trivia bíblica. Pero aparte de eso, no estoy seguro de cuán útiles sean algunos de ellos. Seguiremos adelante. Sem. Ilam. Hemos hablado. Eso representa Persia o Irán, por así decirlo. Aser. Arfaxad. Ese es el número 1 importante para usted y para mí por razones que verá en breve. Tenía Sala. Sala tenía Eber. Y Geber tenía un hombre llamado Pelag en quien estaba dividida la tierra, pero creo. Si miras a los 12 hijos, bueno, atrás, eran hijos, los beduinos son hijos de Getruda. Y en otros estudios, profundizaremos en algo de esto y haremos un gráfico. Cuando ves los árboles genealógicos, te das cuenta de que muchos de los mitos sobre los árabes generan confusión. Lo que aumenta la confusión de todos estos, debo mencionar esto ahora,
es que los vínculos étnicos se confunden con la geografía. Por ejemplo, si les digo que soy californiano, eso implica que viví en California. No necesariamente significa que descendí de origen californiano. ¿Tú conmigo? Y cuando hablamos de áreas tribales, una tribu que vive en una determinada zona le da nombre a esa región. A otras personas que se encuentran en esa región se les llama con ese nombre regional. Efraín era una región para la tribu de Efraín. Pero muchas personas que vinieron de esa región no eran necesariamente efraimitas en el sentido de ser descendientes de esa tribu. Sucedió que vivían en esa geografía. Ahí es donde mucha gente se confunde, especialmente cuando empiezas a hablar de las 10 tribus perdidas y todo ese asunto. Entonces entiende hay mucha confusión entre la geografía y los vínculos étnicos. Así que sigamos adelante. Cas, por supuesto, es Etiopía, los casitas y algunos incluso al este de Siria. La mayoría de ellos se establecieron al sur de la segunda catarata del Nilo. De este modo se vuelven idiomáticos, por así decirlo, del África Negra. Nimrod, por supuesto, era de Cas. E hizo Babel, Erech, Akkad y Calna, puesto asentado al oeste de Egipto. Y así Libia, partes de Etiopía y el norte de África. Canaán, Sidón hasta Gaza y Sodoma y Gomorra y así sucesivamente. Y Kitak, vínculos con Kasei, los sinaítas, por supuesto, con China. Mucho. No los confundas con Sem, porque a continuación llegaremos a él. Mitrim, Alto y Bajo Egipto. Es un duelo, por cierto. Y Memphis y Tebas eran las dos capitales de las dos partes. Ya sabes, es interesante. Probablemente hayas visto películas y cosas en las que los egipcios usan un tocado que tiene una especie de cono blanco y luego una especie de corona roja. La corona roja era, no recuerdo cuál, creo, era el Bajo Egipto, y la blanca era el Alto Egipto, y las juntaron cuando se fusionaron. Cuando ves esa corona, eso implica el Alto y el Bajo Egipto, el Egipto unido. Cada corona era, extrañamente, identidades de los dos hasta que se juntaron. Y por cierto, si los filisteos son palestinos, entonces no son hijos de Ismael. Ahora, una de las cosas con las que no los he aburrido a lo largo de esta discusión es, ¿qué es un árabe? Porque descubrirás que si intentas atacar ese problema, no importa qué premisa uses, terminarás en confusión. Si te refieres a geografía, te refieres a aquellos que residen en Arabia, entonces obviamente excluyes a Siria, Irak, Irán y muchos otros lugares. Dices, no, quiero decir, etnológicamente, un descendiente de Ismael, tienes un problema realmente grande. Debido a que ninguno de los palestinos es demostrable, de hecho, nadie puede rastrear su linaje hasta Ismael porque no mantuvieron registros distintos. Se casaron entre las tribus. Y entonces, y además, no son descendientes de Ismael en primer lugar porque sí. Latín para filisteo. Es un nombre diseñado para negar el lugar de Israel en la tierra. Entonces, siempre que se utiliza el término Palestina, se está utilizando la etiqueta de los enemigos de Israel. Necesitas entender eso. Y todo tiene sus raíces aquí en Génesis 10. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénita. Esto lleva a todos los fenicios y demás, nacidos en el mar, el pueblo legendario de hazañas marítimas. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, a los Jebuseos, a los amorreos, a los gergeseos, a los heveos, a los arquitas, a los cineos, a los arabaditas, a los semuritas, a los amateos y después hubo familias de cananeos esparcidas por el extranjero. Vaya, se extendieron al extranjero. ¿Sabes a dónde fueron los sinaítas? Adivina. Sino. ¿Qué implica ese prefijo? Porcelana. Puedes apostar. Curiosamente, los chinos son un derivado de Canaán. Y muchos de estos nombres tribales les resultarán familiares porque surgen en la tierra de Canaán como los adversarios de Israel y Josué. Todo eso en el libro de Josué y el libro de Jueces que sigue. Y Sidón, por supuesto, está al norte en la costa, se convierte en los fenicios y lo que sea. Y entonces puedes revisarlos. La capital de los amorreos, por supuesto, era Jericó y demás. Y esas tribus son muy importantes. Y el límite de los cainitas era desde Sidón, hasta llegar a Giraar, hasta Gaza. Mira toda la costa desde Sidón hasta Gaza, hasta Sodoma y Gomorra, y Adma y Seboim, hasta Lazón. Estos son los hijos de Cam según sus familias, según sus lenguas, en sus países y en sus naciones. Entonces, si tomas a los fenicios y el sur, e incluyes África, has incluido a los camitas, bastante. Técnicamente, reclame, porque si es egipcio, podría ser un filisteo y rastrear su línea,
por así decirlo. La palabra filisteo, cuando los romanos se cansaron de intentar administrar Judea aproximadamente en el año 140 DC, los romanos se sintieron frustrados por Bar Kokhba, quien encabezó una revuelta. Y la banda de Bar Kokhba masacró, entre otras cosas, a la 12ª Legión Romana. Eso es algo de lo que nunca se recuperaron. Les tomó 3 años actuar juntos antes de aplastar la revuelta de Bar Kokhba. Pero para entonces, el emperador Adriano estaba harto de intentar gobernar esta región debido a todas las tensiones. Entonces llegaron a la conclusión de que nunca podrían gobernar Jerusalén mientras hubiera presencia judía en Jerusalén. Entonces arrasaron la ciudad, no solo el templo, como sucedió antes. Arrasaron la ciudad, la araron y construyeron encima una ciudad romana llamada Isla Capitolina. E imponían pena de muerte a todo judío capturado en Jerusalén. Y pusieron a toda la región el nombre de los filisteos, los enemigos de Israel, como un intento de negar cualquier presencia judía allí. La palabra filisteo en latín era Palestina. Y la palabra Palestina es una corrupción de la estar en yuxtaposición a lo largo de la Biblia. Van a estar en yuxtaposición presentada aquí y estarán en yuxtaposición en el libro de Apocalipsis. Hablaremos de eso la próxima vez en la próxima sesión. Entonces la palabra Nimrod significa rebelde. Rebelión contra Dios. Es el primer dictador mundial. Me gusta llamar al líder mundial venidero, al que normalmente se le llama el anticristo. Me gusta llamarlo Nimrod II. No reencarnado, no necesariamente relacionado genéticamente, sino en términos del papel que va a desempeñar. El primer dictador mundial fue un Nimrod. El último dictador mundial resultará ser un Nimrod. Fue el fundador de estas ciudades, incluidas Babilonia y Nínive, que por supuesto son ciudades destacadas de la historia antigua. Y detallaremos algo de esto en la próxima sesión. De esa tierra salió Aser y edificó Nínive y la ciudad de Rehobot y Caala, y pasa entre Nínive y Caala, la misma es una gran ciudad. Entonces vemos el surgimiento de estas ciudades y eso va a dar lugar a los eventos del capítulo 11. Y Mitzrayim comenzó con Lutim, Ananín y Laabim, por cierto, todos estos son plurales, Neftuim. Mitzrayim es básicamente el término para Egipto. Y Babarusim y Casluim, y hay algunos otros que no puedo pronunciar correctamente, entre ellos filisteo. Ahora bien, por cierto, los filisteos vinieron originalmente de Egipto. De allí partieron hacia Chipre. Y luego de Chipre a la tierra que pensamos, la tierra de los filisteos. Muchos manuales bíblicos señalan que los filisteos vinieron de Chipre, pero no se remontan lo suficiente porque llegaron a Chipre desde Egipto. Es importante entender eso. A menudo señalo que Yasser Arafat no es palestino. Es un egipcio. ¿Pero él podría? En la tierra. Mucha gente lo retrata como un cazador. Su símbolo también, por cierto, era un arco, porque presumiblemente era un cazador. Excepto que la mayoría de los eruditos reconocen que lo que realmente significa aquí es que era un hombre poderoso. No solo un cazador poderoso, cazahombres. Fue el primer dictador mundial. Hablaremos más sobre él. De hecho, aquí mismo, en medio de esta genealogía, tenemos un pequeño inserto. Entonces tenemos Cas, Mitzrayim, Fut y Canaán. Ahora, Cas estableció al este de, corrección, Cas estableció al sur de la segunda catarata del Nilo. Mitzrayim es un dual, tenemos solteros y plurales, es un dual para el Alto y el Bajo Egipto. Y entonces Mitzrayim es el término bíblico para Egipto, puesto asentado al oeste de Libia. Piensa en Put como los norteafricanos, los bereberes, etc. Son genealógicamente diferentes a los del sur, así que piensa en el sur de Cas y en el oeste de África. Y Canaán, por supuesto, los cananeos. Eso es bastante sencillo. Podríamos hablar más de eso, pero qué bonito, sigamos por aquí. Hablando de Nimrod, él era un poderoso cazador ante el Señor. Por lo que se dice, así como Nimrod el poderoso cazador ante el Señor. Entonces ingresó un título. Era temido. Y al comienzo de su reino, él es un reino, estaba Babel, Erak, Akkad, Calne y la tierra de Sainer. O Sainer. Probablemente Siainar sea más correcto. Y entonces él es el fundador de estas ciudades. Y Babel, por supuesto, en última instancia se convierte en Babilonia. Y vamos a hablar un poco sobre eso en la próxima sesión. Debido a Babilonia, puedes ver la Biblia como una historia de dos ciudades. Jerusalén como ciudad de Dios y Babilonia como ciudad del hombre o ciudad de Satanás. Y ellos van a la casa de Togarma.
Pero eso puede ser engañoso porque hay un par de tribus más que también se consideran descendientes de Tegarma. Y eso también aparece mucho en la profecía. Por eso estas identidades son tan importantes para nosotros. Y Yavin tiene varios de estos que no intentaré analizar en todos, pero vale la pena mencionar Taarsis porque no hay evidencia concluyente, pero hay alguna evidencia que sugiere que Taarsis probablemente estaba en las Islas Británicas. La mayoría de los manuales bíblicos piensan que fue Chipre o tal vez España. No tienen imaginación. Ellos lo saben, es una isla muy lejana que es fuente de estaño. Eso es lo que sabemos por las escrituras. Bueno, Gran Bretaña es la fuente de Tim. Y también sabemos por las excavaciones en Stonehenge que realizaban comercio mundial en el periodo de la Edad del Bronce. Entonces, es muy posible que Jonás, cuando estaba tratando de alejarse lo más posible de Nínive, tomara un barco a Taarsis, porque eso se consideraba lo más lejos que podía imaginar. De manera análoga a nuestra figura retórica, tomar un barco lento hacia China. Así que tomó un barco lento para Taarsis era el concepto. Entonces Taarsis puede ser las Islas Británicas y eso tiene implicaciones. De todos modos, hemos visto a Jafet, Gomer, Meigag, Maai, Yaván, Tiubal, Mesac y Teraz. Esos son 7, pero había 7 hijos debajo de ellos para un total de 14. Volveremos a eso más adelante. Luego llegamos a Am. Los camitas se dirigieron al sur. Los hijos de Cam fueron Cas, Mitrim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus fueron Siba, Abala, Sapta, Rama y Saptaca. Y los hijos de Rama fueron Seba y Dedán. Y Cusi engendró a Nimrod y él comenzó a ser un poderoso uno. Napoleón, y esa tradición salvó a Rusia contra Hitler. La idea es simplemente retirarse y dejar que la logística excesivamente extendida acabe con tus enemigos. Y desarrollaron eso hasta convertirlo en un bello arte. Y es por eso que los escritos de Heródoto son tan importantes para los griegos, porque intentaron dominar todo eso. Gente interesante, interesante. Pero también bajo Jafet tenemos a Medi, que es el padre de los medos. Y tú y yo los conocemos como los kurdos. Es interesante como este antiguo grupo de personas que no tienen país. Hay alrededor del 25%, más o menos, en varios países diferentes. Alguna parte de Turquía, parte norte de Irak, parte de Irán. Y todos los países en los que residen los consideran una espina en la carne, sin embargo, son un pueblo sin país, los kurdos. Surgieron alrededor del siglo X AC e hicieron una coalición con Persia para formar el imperio persa en el siglo VII AC. Los medos y los elamitas, los persas, formaron a Ciro. Su madre era meda, su padre era persa. Entonces él era la mitad de ambos y los unió para crear el increíble imperio persa que dominó el mundo durante 200 años. Entonces hay una pareja llamada Tiubal y Mesac. Ambos se identifican con las principales ciudades del este de Anatolia, que hoy conocemos como Turquía. Los 2/3 orientales de Turquía eran Anatolia. Y por cierto, Meigag, Tiubal y Mesur son los prominentes en esta invasión de Israel que aún está por ocurrir y que puede estar en el horizonte. Yaván, o Jonia, por supuesto, es Grecia y varios otros grupos. Y Tiraz son los pelasgos del Egeo, los etruscos de Italia y otros. Entonces Gomer, como dije, tuvo 3 hijos, Askenaz, Repat y Togarma. Los armenios hoy se llaman a sí mismos. Verás. Pero lo que es aún más interesante es que Isaías habla de la llegada del imperio persa. Ahora bien, ¿cómo habla Isaías de los persas más de 100 años antes de que aparezcan en la historia? Habla de él como Ilam, que es el antepasado de los persas. Verá, no cambiamos el nombre de nuestros antepasados. Entonces, si estás tratando de hablar de los descendientes de Abraham, puedes hacerlo porque no cambian el nombre después de su muerte. Puedes cambiar el nombre mientras él esté vivo, pero en otras palabras, tus antepasados son los que quedan. Entonces llegamos a esta etiqueta de Meigag, lo cual es muy importante cuando llegas a Ezequiel para descubrir quiénes son los Meigag. Afortunadamente, hay un par de escritores. Hesiodo, poeta didáctico griego del siglo VIII, escribió mucho sobre los descendientes de Meigag, los llamó por su nombre griego, los escitas. Heródoto, a quien los estudiosos llaman el padre de toda la historia, escribió en el siglo V AC. Estos muchachos son anteriores y aproximadamente contemporáneos de Ezequiel en primer lugar. Y por eso sus escritos son muy valiosos para nosotros por su vocabulario, al menos. Entonces los escitas son descendientes de Meigag. Y los escitas, a su vez, son descendientes de varias tribus, entre ellas los verdaderos rusos. El imperio escita, o no debería decir imperio,
El dominio escita estaba en las escaleras del sur de Rusia desde Ucrania hasta China desde el siglo X AC hasta el siglo III AC. Eran un grupo nómada a caballo. Entonces no pudiste conquistarlos. Simplemente se retirarían. Y desarrollaron algo llamado defensa en profundidad. Y esa tradición salvó a Rusia contra Napoleón. Y esa tradición salvó a Rusia contra Jafet, Gomer y luego sus hijos, y luego Meiga. Ahora déjenme detenerme aquí por un minuto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, en toda la Biblia, se utilizan estos nombres extraños? ¿Sabes por qué hace eso? Hacemos que haga eso. Es nuestra culpa. Verás, tú y yo seguimos cambiando los nombres de las cosas. Había una ciudad llamada Petrogrado y luego se convirtió en San Petersburgo. Luego, durante bastantes años, fue Leningrado. Ahora hoy es San Petersburgo otra vez. ¿Qué será el año que viene? ¿Quién sabe? Había una ciudad llamada Bizancio que se convirtió en la capital del mundo entero cuando la capital se trasladó de Roma allí y la rebautizó como Constantinopla. Cuando los musulmanes la invadieron, la cambiaron a Estambul. Había un lugar en Estados Unidos llamado Cabo Cañaveral. ¿Cuántos recuerdan a Cañaveral? Ahora se llama Cabo Kennedy. Y estuvo muy cerca de llamarse Cabo Hillary. Y trabajemos en eso. Mira, seguimos cambiando los nombres de las cosas. Y así, si eres Isaías y Dios te llama. Sabes, Isaías habló mucho sobre la caída de Babilonia. Lo cual es realmente extraño si te das cuenta de que en los días de Isaías ni siquiera se había convertido en un imperio. Todavía. Importante para ti. Pero es interesante, les mostraré cuando lleguemos al final, porque 7 resulta ser un número interesante. Pero tomaremos a los hijos de Jafet, Gomer, Meigag, Madai, Javán, Tiubal, Mesac y Tiras. Y luego de esos 7 obtienes algunos más. Obtienes a los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Y luego los hijos de Yavin, Eliseo, Taarsis, Kitin y Dananim. Por estos fueron divididas las islas de los gentiles en sus tierras, cada uno según su lengua, según sus familias y según sus naciones. Quiero que notes algo, eso va a ser importante. Siguiente capítulo. Estas islas, o áreas, o regiones de gentiles divididas en sus tierras, cada uno según su lengua. La división que aquí se plantea no es la deriva continental. Cuando lleguemos, vamos a llegar a un lugar donde se habla de que en los días de Pelag, la tierra fue dividida. Y mucha gente supone que de alguna manera tiene que ver con la deriva continental. Creo que si eso sucedió, fue durante la inundación. De lo que está hablando es de la división de las lenguas, que ocurrió en el evento principal del capítulo 11. Y este es uno de los consejos que encontrarás aquí para ayudarte a ponerlo en perspectiva. Pero intentemos exponer esto. Jafet tenía a Gomer y a Heródoto, considerado el padre de toda la historia, y a Plutarco, por eso hablamos mucho de los sumerios que se asentaron a lo largo del Danubio y el Rin. Entonces Askenaz es un hijo suyo que habla mucho de Alemania. Rifat, Josefo vincula eso con los pafagordianos. La palabra Europa en realidad deriva del idioma Rifat, pero Tagarma, por supuesto, se refiere tanto a los armenios como a Turquía y Turquestán. Así que estos son. Entonces veremos todo eso más adelante. Ahora bien, los cananeos fueron derrotados y esclavizados por los reyes orientales en Génesis 14. Estudiaremos eso cuando lleguemos allí por muchas buenas razones. Los gabaonitas bajo Josué se convirtieron en leñadores y aguadores para el tabernáculo de Israel en Josué 9. La batalla de Cartago llegó a más, ya sabes, en 146 AC. Los fenicios, que en realidad eran cananeos, finalmente fueron derrotados por Roma en la batalla de Cartago. Una gran cosa. Si viste la película El Gladiador, recordarás que ahí es donde se recrea de alguna forma. De cualquier manera esto lo termina. Noé vivió después del diluvio 350 años. Entonces es un tipo bastante mayor. Porque el diluvio fue lo que pasaron 600 años de su vida y ahora está 350 años después. Y fueron todos los días de Noé 950 años. Chico, y murió. Y así llegamos al capítulo 10. Ahora el capítulo 10 es uno de estos capítulos fundamentales. No es necesario que lo memorices, pero quizás quieras tomar algunas notas mientras estudias tu Biblia, no esta noche, sino en general, para que entiendas estos nombres extraños que vas a ver. Y te daré algunos antecedentes sobre eso. Por cierto, ¿alguien sabe el nombre de la esposa de Noa? Ahí tienes, Juana de Arco. Todo el mundo conoce a Juana de Arco. Ahí tienes. Tenía que darle una oportunidad para eso, ¿verdad?
Sem, Cam y Jafet. Ahora vamos a tomarlos en orden inverso. Siem es el más importante. Lo llevaremos al final. El que viene primero es Jafet. Y les nacieron hijos después del diluvio. Y lo que vamos a descubrir es que cada uno revisaremos 70 nombres. Destacaremos algunos de ellos porque son. Canaán era una descendencia inapropiada de Cam. Entonces Canaán recibe la maldición. Esa es una conjetura. Comprenda que todas estas conjeturas son estrictamente conjeturas. Los menciono solo para su propia amplitud de conocimiento, no porque alguien sea realmente demostrable. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Hijo, bendito sea el Señor Dios de Sem, y Canaán será su siervo. Y Dios engrandecerá a Jafet, y él habitará en las tiendas de Sem, y Canaán será su siervo. Y Dios engrandecerá a Jafet, y él habitará en las tiendas de Sem, y Canaán será su siervo. Así que mira, Dios, quiero decir, discúlpame, Noah, hay otro aspecto de esto también que debo enfatizar. Vemos esto como una maldición. En nuestro lenguaje parecería que no está respondiendo a esa impropiedad de maldecirlos como si estuviera iniciando una maldición. Esa es una posibilidad, pero también podría ser otra cosa. Podría ser simplemente una profecía de que Dios a través de no está profetizando lo que va a suceder. ¿Me sigues? No está necesariamente vinculado directamente. En cualquier caso, y nuevamente por supuesto, Canaán ocupa un lugar destacado en los textos de todos modos porque se vuelven idiomáticos de los enemigos de Israel cuando entran a la tierra, lo que obviamente ocurre generaciones después. Entonces, la cursiva se volvió, un servidor de servicio será. Servirá a Sem. Le mostraremos algunos ejemplos de eso. Y Dios engrandecerá a Jafet. Ahora, la palabra Jafet significa ampliación. Hay un juego de palabras aquí. Y Jafet, por supuesto, es el sol que puebla la mayor parte del mundo. Son ellos los que realmente se extienden. La mayor parte de los que van al norte y al este son hijos de Jafet. Am se fue al sur. Sem permanece aproximadamente en la misma región en diversas formas. Un segundo matrimonio. Ver es posible que haya pasado bastante tiempo. Este no fue el día después de que salieron del arca. Podrían haber sido 20 años después. Y para que Am se acostara con su madrastra. Y ese Canaán era la descendencia. Para algunos estudiosos, todos son conjeturas. Menciono que no es que sea necesariamente a prueba de balas, solo que tengas en cuenta que existen visiones extrañas de lo que sucedió. Una opinión más extendida entre muchos académicos es que lo que realmente se encubre aquí con eufemismos es que Am estuvo involucrado en un ataque homosexual a su padre. Y eso sucede, al menos, que Noah descubrirá que cuando despierte podría decir que le habían hecho algo. Eso implica algo más que una mirada casual. Y entonces la palabra gala es el verbo involucrado en Levítico 18 del 6 al 19 en todos los versículos excepto uno que usa la forma causativa de esto para indicar comportamiento sexual inadecuado. Pero, por otro lado, no ya se había descubierto, esa es la forma reflexiva de gala en el versículo 21. Entonces tienes argumentos que pueden tomar esto en ambos lados. De todos modos, entonces Noé despertó de su vino y supo lo que su hijo menor le había hecho. Y esto es lo que abre la puerta a todas estas conjeturas extrañas porque no fue solo una mirada. Al parecer algo pasó, fuera lo que fuese. Pero lo que causa aún más misterio, el hecho de que Cam se haya portado mal de alguna manera, es que no lo maldice. Maldice a su hijo. Y esto ha provocado que los comentaristas escriban volúmenes tratando de descubrir por qué dijo, maldito sea Canaán. En otras palabras, el hijo de Cam está involucrado. Es por eso que algunos estudiosos piensan que tal vez lo hice por segunda vez, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Y Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre ambos hombros, y retrocedieron y cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos hacia atrás, y no vieron la desnudez de su padre. Entonces, al menos en un nivel primitivo, lo que parece ser el problema aquí es que cambió la desnudez de su padre, y eso fue considerado una indignidad para la familia. Y lo que podría haber sucedido aquí es que Cam pudo haber usado esta indignidad como excusa. Tentará el liderazgo para desacreditar a su padre. Es posible que haya salido corriendo y se lo haya contado a sus hermanos y haya tratado de convertirlo en algo importante. Ellos no aceptaron eso. No participarían si eso fuera todo lo que estuviera involucrado. Pero hay algunas opiniones que implican otras cosas. La sierra está desnuda. Hay varias vistas que flotan por aquí. Hay rabinos que opinan que Cam en realidad castró a su padre. Y justifican el lenguaje, ya sabes,
Todo esto es un eufemismo, ocultando ese hecho. Y es por eso que Noé no tuvo más hijos después de eso. Ese es su argumento. Bueno, no creo que sea una idea muy extendida, pero lo menciono como una posibilidad. Otro punto de vista sobre el que encontrarás artículos escritos en los seminarios y esas cosas es el punto de vista, esta idea de que él vio la desnudez. Esa frase, puedes encontrar ejemplos en las escrituras donde esa frase habla de la desnudez de su esposa. La desnudez de su esposa era la desnudez de Noé, es el concepto. Y algunas personas sospechan, por algunas razones sutiles, que han pudo haberse acostado con lo que pudo haber sido una madrastra, no su madre real, pero es posible que su primera madre haya muerto. ¿Cómo cultivar? Y no es de extrañar que, aunque tenga más de 600 años, se dedique a la agricultura. Está plantando un viñedo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el vino. Y por eso me gusta tener algo para ofender a todos. No quiero tener favoritos. No hay nada malo con el vino. La fermentación es un proceso natural de conservación. Deuteronomio 25, 4, 1 Corintios 9, 7 indica que el vino no tiene nada de malo. Se le llama beneficioso en Jueces 9, Salmo 104, Proverbios 31, 1 Timoteo 5. Así que no hay nada malo con el vino. Eso no significa que no se pueda abusar de él. Y eso es lo que preocupa a todo el mundo. El vino es un símbolo de bendiciones en Génesis 27. Es un símbolo de bendición en Proverbios 9, Isaías 25, Mateo 26. Y también es bendecido por el Señor mismo en Caná, en las bodas en Juan capítulo 2. Entonces, el vino intrínsecamente, nada mal con moderación. Pero la embriaguez es el pecado involucrado en el que nos estamos metiendo. Discernamos la diferencia entre vino y un exceso del mismo. La embriaguez, por supuesto, se condenan más escrituras de las que puedes enumerar aquí. Pero aquí enumero una docena de ellos. Y eso es tan obvio, creo que no requiere mayor exposición. Bueno, entonces no criar una vid, generar vino no es el problema. El problema fue que bebió vino y estaba borracho. Mal error. Error trágico. Y quedó descubierto dentro de su tienda. Ahora esto es extraño. Hay aquí un pasaje extraño sobre el cual muchos buenos eruditos tienen puntos de vista muy diferentes. Pero fue descubierto dentro de su tienda. Ahora, literalmente dice que es reflexivo, se descubrió dentro de su tienda, sea lo que sea que eso signifique. Y aquí inserta una frase extraña, el padre de Canaán, ya lo es. Es el padre de Canaán, lo cual es una frase extraña. Debido a que entrará en las genealogías, lo mencionará nuevamente. Pero Cam es el padre de Canaán, lo cual es una frase extraña. Debido a que va a entrar en las genealogías, voy a mencionar eso nuevamente. Pero Cam es el padre de Canaán y se menciona 2 veces a medida que avanzamos en estos textos. Sem, Cam y Jafet. Y por cierto, no nacen en ese orden. El orden en la Biblia suele ser lo primero más importante, no necesariamente el orden cronológico. Y Sem será más importante porque de él saldrá Abraham y demás. Cam es el padre de Canaán y eso probablemente se enfatiza por varias razones, algunas de las cuales veremos, pero al menos es que los cananeos eran los proverbiales adversarios de Israel. Y entonces estas genealogías anticipan lo que necesitarás saber. Estos son los 3 hijos de Noé y de ellos se extendió toda la tierra. Noé comenzó a ser labrador y plantó una viña. Ahora la palabra agricultor, en realidad el término es hombre de la tierra, un agricultor es realmente lo que es. Y a Josué en 5:4 se le llama hombre de guerra. 2 Samuel 16.7 habla de un hombre de sangre, estos términos. Génesis 46,32, un hombre de ganado. Éxodo 4:10, un hombre de palabras, ese era Moisés. Estos son términos. Bueno, aparentemente Noa lo sabía. No una espada, lleva consigo un arco. Y muchas personas asocian ese arco con Nimrod por buenas razones y lo cubriremos en la próxima sesión. Pero la palabra que habla arco en griego es la misma palabra que está aquí en la Septuaginta. Y creo que el anticristo va a llegar al poder y su firma será que va a hacer cumplir un pacto por 7 años. No firmar un tratado, eso es lo que dice. No, ten cuidado. El lenguaje dice que él hace cumplir un pacto. Y el hecho de que lleve en mi mente el arco se relaciona con eso porque, ¿qué es un arco? Una señal de un pacto. Creo que hay una pista ahí. No estoy sugiriendo que lleve un arco iris, aunque tal vez lo sea. Ya sabes, los New Age han tomado el arco iris como uno de sus símbolos. No voy a ir allí. Mi punto es, sin embargo, que lleva un arco, que es la palabra en griego que es una señal de un pacto.
Porque así es como se usa por primera vez, la primera ley, la primera mención, ¿recuerdas? Aquí en Génesis 9. No es gran cosa. Guárdelo en la parte trasera de tu mente mientras estudias la profecía, tenlo en cuenta. Es una posibilidad. Porque la palabra toxina se usa en ambos lugares. Vámonos. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y estos son 3 hijos de Noé. Y de ellos se extendió toda la tierra. En otras palabras, todos los que estamos en esta sala somos descendientes de uno más de estos 3 hijos. Digo más en el sentido de que también son descendientes casados, por lo que no es tan claro. De todos modos, Hamón va a destruirlo. La próxima vez por fuego. Entonces quieres tener cuidado con la letra pequeña. Bien. Vámonos. Capítulo 9, versículo 16. Y el arco estará en la nube, y lo miraré, para recordar el pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Probablemente sea muy importante, es posible que no apreciemos realmente lo aterradores que probablemente no solo eran los animales, porque no saben lo que está pasando, sino que incluso la humanidad cuando sale el arca y se va a sentar, uno pensaría que cada vez que ven una nube de lluvia se ponen nerviosos. ¿Te imaginas que la inseguridad de descubrir el mundo haya sido eliminada? Y entonces esta garantía es probablemente mucho más esencial de lo que tenemos idea para que sigan teniendo algún tipo de optimismo para el futuro. Dios dijo a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Bien, este es Génesis hasta el versículo 17. Pero permítame compartir otro pensamiento. Una especie de pensamiento periférico. Cuando estudiamos el 4 jinetes del Apocalipsis, el primer jinete que sale está montado en un caballo blanco y por eso muchos comentaristas se confunden y suponen que es el Señor Jesucristo. Y si es así, está teniendo malas compañías porque los otros 3 jinetes son personajes bastante sombríos. De hecho, nuestra opinión y la de la mayoría de los eruditos conservadores es que el primer jinete es el anticristo por muchas razones. Y no entraré en un estudio completo de eso es otra cosa, pero señalaré una cosa que es bastante interesante. Él lleva con él. He estado en la dirección de tomarlo aún más literalmente que antes. A medida que me acerco al texto y veo cómo se cumple, hay algunos ejemplos que ponen los pelos de punta. Cuando Babilonia conquistó el reino del sur, Jeremías y Ezequiel tenían predicciones sobre Sedequías, lo que iba a pasar. Yo dije que nunca verá Babilonia, el otro dijo que morirá allí. Y se burló de ellos. Ustedes ni siquiera pueden armar su propia historia. Y cuando los babilonios lo vencieron, tomaron a Sedequías, lo ataron con grillos de bronce, pusieron a sus hijos ante sus ojos y mataron a sus hijos ante sus ojos, y luego le sacó los ojos y lo llevó cegado a Babilonia. Y murió allí. Si regresa y lee las profecías, él nunca vería Babilonia. Sin embargo, murió allí. Piensas, quiero decir que hablas de precisión. ¿Ves a lo que me refiero? Entonces debes tener cuidado. Bueno, también en este caso Dios no dice que no va a destruir la tierra. Y Peter nos lo explica. En 2 Pedro capítulo 3 versículos 5 al 6, 5, 6 y 7. Pedro en su segunda carta dice, para esto voluntariamente ignoran que por la palabra de Dios los cielos fueron desde el principio, y la tierra, sobresaliendo del agua y en el agua, por lo cual el mundo de entonces, anegado en agua, pereció. Eso es lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Pero luego continúa diciendo, pero los cielos y la tierra, que ahora existen por esa misma palabra, están guardados, reservados para el fuego contra el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Bien, Dios está diciendo que no voy a destruir la tierra la próxima vez con agua, no dice que no lo hará. Corazones. Y no entiendo esa visión. Puedo entender muchas otras controversias. Los buenos hombres tienen derecho a diferir en muchos temas. Esto me sorprende porque Dios está diciendo que ese arco iris y ese pacto, Él está prometiendo no volver a hacerlo nunca más. Bueno, ha habido muchas inundaciones muy importantes en el planeta Tierra. Y si esa inundación fue una inundación local, no cumplió sus promesas. ¿Me sigues? Por extraño que parezca, si sostienes la opinión de que fue una inundación local, estás denunciando el carácter de Dios. Porque Dios está representando claramente eso. Sea lo que pasó, nunca lo volverá a hacer. ¿Usted confía en Él? Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Creo que sí. Así que no es solo una cuestión de hidrología y geografía y esas cosas. Es realmente una cuestión de tu actitud hacia Dios.
Si crees que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice, entonces fue un diluvio universal. También hay evidencia del diluvio universal, pero no estoy construyendo mi caso sobre la evidencia, sino sobre el texto. Lo recordaré mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente, criatura de toda carne, que el agua nunca más será diluvio destructor de la tierra. Ahora, la otra cosa que necesitas aprender acerca de Dios es tener cuidado con la letra pequeña. Porque Dios quiere decir exactamente lo que dice. Y una de tus herramientas al entrar en la profecía es especialmente ser muy preciso. Y hay muchas ocasiones en los 40 años que llevo estudiando la Biblia en las que he tenido que revisar mis puntos de vista anteriores. Pero cada vez que puedo recordar, siempre es mi arco en la nube y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Está aludiendo a un arco iris. El término es arco y lo consideramos un arco iris y eso es lo que significa la palabra. Es interesante, sucederá que cuando traiga una nube sobre la tierra, el arco se verá en la nube. Y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y las aguas no se convertirán más en diluvio para destruir toda carne. Bastante familiar terreno, pero hablemos de algunas cosas aquí. En primer lugar, el Dr. Barry Satterfield, uno de los primeros en identificar que la velocidad de la luz se estaba desacelerando. La velocidad de la luz era mucho mayor, 100.000 veces mayor incluso en los días de Salomón, y muchas veces mayor en el periodo de la creación. Sus cálculos sugieren que es posible, no seguro, pero es posible que la velocidad de la luz tuviera que disminuir a cierto nivel antes de refractarse para crear un arco iris y arrojar una gota de lluvia. Y podría ser que la razón por la que no había arco iris antes fue porque la velocidad de la luz no se había reducido lo suficiente como para crear un arco iris. No me malinterpretes, no estoy sugiriendo que el arco iris sea estrictamente un fenómeno natural. Dios lo está designando aquí como un recordatorio de que ha hecho una promesa. Que nunca más destruirá toda carne con un diluvio. Ahora bien, hay otra implicación más importante que esa uno, y es esta. Hay quienes gustan argumentar que la inundación fue un fenómeno local, solo en esa región. Y es sorprendente cuántos autores y oradores cristianos muy prominentes tienen esa visión en el fondo de su corazón. Hay una profecía que dice que el cetro no se quitará de Judá hasta que venga Silo, el Mesías. Y cuando el cetro fue quitado de Judá, que es la forma en que interpretaron la pérdida de la pena capital, en realidad pensaron que la palabra de Dios había sido quebrantada. Y entonces literalmente fueron y saquearon a Lot y a Ser de Jerusalén lamentando el hecho. Sin saber que allá en Nazaret había un joven en una carpintería. Y muy interesante. Eso lo encuentras en Josefo y el Talmud de Babilonia y demás. Vámonos. Versículo 8. Dios habló a Noé y a sus hijos con él, diciendo, me gusta esa frase. Qué sencillo. Habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, y yo, he aquí, establezco mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Este es un pasaje importante. Dios está entrando en un pacto con toda la humanidad. Esto no es una cosa judía. Esto no es una ley de Moisés. Este es un pacto con los gentiles. Porque eso es todo lo que había en este momento. He aquí, establezco mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, y con todo ser viviente. Criatura que está contigo, de las aves, de los ganados y de todo animal de la tierra contigo, desde todos los que salen del arca hasta todo animal de la tierra. Y estableceré mi pacto con vosotros, y nunca más será exterminada toda carne por las aguas de un diluvio, ni habrá más diluvio que destruya la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre mí y vosotros, y por todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Y me puse en el antiguo Israel. Prisiones. No tenían prisiones. Por cierto, tampoco tenían policía. Era el pariente más cercano de la familia el que tenía la responsabilidad de vengar la sangre de un pariente. De todos modos, no estoy sugiriendo que vuelvas a eso, solo te estoy dando algunos antecedentes. Y vosotros, fructificad y multiplicaos, produzca abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Cosas bastante sencillas. Lex talionis, hablamos de eso en el libro de Levítico. Ojo por ojo, vida por vida, sangre por sangre. Ese era el concepto. Y entonces esta ley para el capital castigo a los asesinos, y tenga en cuenta que no me refiero a muertes accidentales. Eso se maneja de otra manera. Para eso se instituyeron las ciudades de refugio, etc. Y así, y la ejecución de la ley no fue retenida por Dios. Se lo dio al hombre para que lo cumpliera. Y entonces no fue, esperen, no esperaban una administración milagrosa en la que alguien, cuando Galaad lo asesinó, de alguna manera Dios lo derribaría. No, no, esa era responsabilidad del hombre.
Entonces, lo que aquí pasa de Dios a la humanidad, es cierto que hay 4 familias. Noé y sus 3 hijos, sus 4 esposas. Dios les está entregando la responsabilidad de gobernarse a sí mismos. Entonces, cuando hay un asesinato, les corresponde a ellos administrar justicia. Pero aquí la justicia era la pena capital. Y, por cierto, hay una inversión muy interesante de esto. Aproximadamente en el año 7 DC, Coponio fue nombrado procurador en Judea. Y una de las cosas que hizo fue quitarle al Sanedrín el derecho a la pena capital. Y en aquel tiempo, los sacerdotes andaban por la ciudad de Jerusalén vestidos de cilicio y de ceniza porque realmente creían que la ley de Dios había sido quebrantada. Porque en Génesis 49, 10, ¿qué será del judío? El otro problema es que si todo eso se elimina, ¿qué vamos a hacer? Y Santiago señala que el gentil no solo no está de acuerdo en que yo sea judío, sino que después de esto va a tratar con Israel. Dios no ha terminado con Israel. Y Santiago saca eso a relucir y, por supuesto, Pablo escribe 3 capítulos en el libro de Romanos sobre ese tema. Pero a lo que me refiero es que esta prohibición de la sangre no es solo una cuestión judía. Claramente es algo judío, pero también se enfatiza para los gentiles en Hechos 15. Y también fue ordenado aquí en los días de Noé mucho antes de Abraham y así sucesivamente. Entonces ese es un punto clave a entender. Y la otra cosa que está implícita aquí y que se va a profundizar es que se requiere la pena capital. Vaya, encuentras más debates sobre la pena capital. Y debido a la corrupción de nuestro sistema judicial, creo que muchos de nosotros nos alejamos de la pena capital porque no confiamos en que el proceso judicial proporcione un veredicto justo. Pero bíblicamente Dios equipara el gobierno humano con el derecho a la pena capital. Quien derrama así la sangre del hombre y por cierto, el lenguaje aquí implica que es premeditado, no accidental. No estamos hablando de lo que tú y yo llamamos homicidio. Estamos hablando de asesinato premeditado aquí. De lo que se habla aquí es de un desprendimiento intencionado. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios hizo al hombre. Entonces esto es algo pesado. Mucha gente tiene fuertes sentimientos acerca de la pena capital. Sin embargo, bíblicamente Dios responsabiliza al hombre por sus malas acciones. Es interesante que al estudiar estos temas te des cuenta de que en el antiguo Israel faltaba algo. ¿Sabes lo que no tenían? Y seguramente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del hermano de cada hombre, demandaré la vida del hombre. Por eso está prohibida la digestión de la sangre. Quiero que lo noten todos, no solo los judíos. Estos enfatizan la Torá. Estos enfatizan Levítico. Pero tal vez recuerdes en Hechos 15, cuando Pablo y Pedro están ante los condes de Jerusalén, tratando de comunicar lo que está sucediendo en el mundo gentil. Los gentiles vienen al Señor. Y era una presunción comprensible por parte de la mayoría de los cristianos judíos que la forma en que uno llegaba al Señor en el Antiguo Testamento era haciendo proselitismo al judaísmo. Y asumieron que ahora tienen al Mesías, Jesús, que la forma de seguir al Mesías es convertirse en judío, en prosélito, y luego aceptar a Cristo. Y están diciendo, no es necesario convertirse en judío para aceptar a Cristo. Y esos eran Pablo y Pedro, ambos, eso era lo que estaba pasando. Tuvieron un gran concilio en Jerusalén para desentrañar esto. Porque el liderazgo judío no pudo manejar eso por un tiempo hasta que tuvieron una reunión. Y Santiago, el hermano del Señor que preside el proceso, citando Amós 9, señala que esto fue profetizado. ¿Y qué requerimos? Les exigimos que cumplan la ley. Por supuesto que no, y usted quiere entender Hechos 15. Por cierto, realmente hay 2 problemas en ese capítulo, no solo la pregunta, ¿un gentil tiene que convertirse en judío? El segundo problema que no se menciona pero está implícito, si un gentil no tiene que convertirse en judío. En la parte trasera, sellado con los 7 precintos. Y salió la palabra, quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y luego Juan dice, sollozé convulsivamente porque no se encontró ningún hombre que fuera digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Esa es la generalidad. Está llorando por eso. Pero entonces un anciano dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Juan dice, miré y aquí, espero ver una raíz. De David, vi el cordero como inmolado. Pero el punto es la generalidad de que no, tenía que ser un hombre, tenía que ser un pariente de Adán. No se encontró ningún hombre. Y hay una pausa cuando John se da cuenta de que usted y yo podemos perderlo a menos que realmente entendamos el pasaje.
Pero Juan entiende lo que eso significa y sollozó convulsivamente, es lo que realmente dice el griego. Lloré mucho. Entonces Eliot dice: espera, espera, espera. Hay una excepción. Alabado sea el Señor Jesucristo. Pero lo menciono retóricamente. A menudo en la Biblia encontrarás una generalidad y luego, uno o dos versículos después o, a veces, un capítulo después, habrá una excepción aquí y allá. Y habrá algún rival al trono que matará a todos los niños que estaban en el trono. Luego descubres que un sirviente escondió a uno de los bebés. Entonces encontrará que es solo un estilo retórico. La generalidad que se expresa no significa que no se explicará sin algunas excepciones. ¿Me sigues? Entonces esto no significa que puedas comer cualquier cosa. Pero no comeréis carne con su vida, que es su sangre. ¿A bordo de un arca? Bueno, me imagino que te quedan los pequeños, ya sabes, los recién nacidos, pero como sea. Pero hay algunos científicos que sienten que lo hicieron por casualidad. Todos estos artículos los encuentras que intentan explicar qué hizo que los dinosaurios desaparecieran. ¿Fue este meteorito el que impactó en México? Y tienen todas estas conjeturas. Oye, hay una solución mucho más simple. Uno, busca evidencia en todo el planeta Tierra y la encontrarás en todas partes de un diluvio universal y eso podría haber sido parte de él. Y la razón por la que lo basan en este versículo es que algunos de ellos es porque esto implica que todos los animales de la Tierra van a tener el temor de la humanidad. Y por una buena razón. Y entonces, eso es una conjetura, puedes tomarlo si te gusta, lo que sea. Continuando en el versículo 3, todo ser viviente os será para alimento, así como la hierba verde os he dado todas las cosas. Esa es una generalidad amplia. Por supuesto, te das cuenta de que en la Biblia muy a menudo hay una declaración general. No implica que no esté exento de algunas excepciones. Eso no significa que no haya algunas cosas vivas que tú realmente no quieres comer, así como hay algunas plantas que realmente no quieres comer, a pesar de que, aparentemente, antes eran vegetarianas. Y ahora se diría que la humanidad pasa de ser herbívora a omnívora, no solo carnívora. Y empezamos a discutir en uno de los descansos, en una de las sesiones anteriores, sobre este todo exclusivo. Te daré un ejemplo que probablemente sea uno de los más fáciles de entender. En Apocalipsis capítulo 5, Juan dice: me senté y miré, y el que estaba sentado en el trono tenía un rollo escrito en su interior. La presión era 2:1 mayor o mejor. Y luego, por supuesto, las longevidades prolongadas son otra parte del misterio, en parte debido a la radiación y quién sabe. Pero saltemos entonces al capítulo 9, que será nuestra experiencia con un mundo post-diluvio. Y vamos a descubrir que hay un orden de cosas completamente nuevo. El número 1, sus descendientes, ya no son vegetarianos. Se les anima a comer carne. La pena capital se ordena junto con la institución del gobierno humano. Y esas cosas están unidas, obviamente. El hombre pecador ha sido borrado del diluvio, pero no el pecado. Vamos a descubrir uno de los primeros actos en la primera familia fue la aparición del pecado. Y de todo esto, Noé nos dará una profecía de la cual hablaremos que prepara el escenario para el capítulo 10. Así que saltemos al tema. Capítulo 9, versículo 1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: se fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Puede que esto no sea obvio hasta que lo piensas, pero está subrayando la primera institución de Dios, la del matrimonio para la procreación. Dios los está animando a ser fructíferos y multiplicarse. Y el contexto, por supuesto, supone desde el punto de vista de una unión matrimonial en términos de humanidad y para reponer la tierra. Y el temor y el pavor de vosotros será sobre toda bestia de la tierra, y sobre toda ave del cielo, y sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, y sobre todos los peces del mar. En tu mano son entregados. Ahora hay algunas personas que conjeturan a partir de este versículo que los dinosaurios fueron víctimas del diluvio. Puede que lo hayan sido o no. La gente dice: bueno, ¿cómo conseguiste un dinosaurio? El vapor de agua es un tema completamente diferente. Fue el fin de un clima universal. Encuentran que estos enormes mamuts en Alaska y Siberia que tienen vegetación tropical en sus estómagos, repentinamente congelados, necesitan grados, prácticamente un par de cientos de grados bajo Fahrenheit para congelarlos instantáneamente a esa velocidad, de modo que las hojas en sus bocas todavía tengan la huella de los motores. Se trata de un animal vivo congelado que rápidamente implica un enorme cambio catastrófico. Pero el fin de un clima universal. ¿Por qué hay carbón en la Antártida? Mira, implica vegetación tropical en la antigüedad. La otra cosa que mucha gente no lo sabe, hay evidencia de que la presión atmosférica antes de la inundación probablemente era 2:1 más alta.
Y varias fuentes me han dicho que la medicina hiperbárica es toda una frontera. Están descubriendo que el oxígeno a mayor presión puede curar enfermedades. Muchos científicos especulan que eso por sí solo puede haber explicado gran parte de la longevidad prolongada que experimentamos antes de la inundación. Pero después de la inundación, entre otras cosas, la presión atmosférica aparentemente se reduce a uno con la que todos estamos familiarizados. Se dice que los pterodáctilos no pueden volar a menos que las condiciones atmosféricas. Ahora vamos a explorar el mundo posterior al diluvio. Ahora, cuando estudiamos Génesis, reconocimos que la creación eran pasos incrementales para introducir orden en el caos o reducir la entropía. Y cada uno de los 6 días fueron pasos importantes para insertar información, insertar diseño en el universo. De modo que cuando llegas al séptimo día ya no hubo más de eso. Dios descansó. Y no hay Ereb y Bouker, no hay más pasos para reducir la entropía. Hasta que lleguemos a la caída del hombre. Entonces de repente debido a la caída del hombre y la introducción de la maldición, el orden en el universo disminuye drásticamente o la entropía, como dicen los matemáticos, aumenta. Hay una segunda ocasión en la que esa entropía también aumenta y son los cambios que ocurren en la inundación. Quiero enfatizar esto porque no es justo, la inundación no fue solo mucha agua. El planeta Tierra cambió sustancialmente. De hecho, toda la historia tal como la conocemos es posterior al diluvio. Ciertamente es post-maldición. Ninguno de nosotros tiene idea de cómo era la creación antes de Génesis 3 porque todo lo que sabemos es desde que Dios maldijo, instituyó la maldición. Esto también es cierto en gran medida. Desde el diluvio. Tenemos indicios de todo tipo de la existencia del diluvio. También tenemos evidencias de todo tipo de que la Tierra antes del diluvio era bastante diferente en muchos aspectos. Y hablaremos un poco sobre eso. La manta térmica que muchos científicos creen que protegía a la Tierra de la radiación ya no existe. Puedes tener un dosel de agua sin él y aún así tenerlo transparente. Mucha gente se pregunta, vaya, ¿estaba nublado todo el tiempo? No. Incluso en un cielo azul despejado, cualquier piloto le dirá que puede haber mucho vapor de agua. El